¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Convive Bien, el primer podcast especializado en edificios y condominios en el Perú. Bien, hoy día tenemos un tema que me han pedido mucho, un tema que se ve bastante frecuente en los condominios y en los edificios, y es que en el propio devenir de la convivencia entre vecinos existe muchas veces algunas situaciones que sobrepasan, lo interno de lo que es una junta de propietarios y podría cometerse algún tipo de delitos. Entonces, ¿qué delitos son los más comunes que se podrían cometer en esta relación que existe entre vecinos? Justamente para hablar de este tema hemos invitado a un abogado especialista en el tema penal, en delitos, para conversar. Está con nosotros el doctor Jimmy Sotomayor. Jimmy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar contigo. Gracias a ti por estar presente y compartir con la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Un tema muy importante, y te decía que existe entre los vecinos este conflicto, muchas veces, obvio, propiamente de la convivencia social. Y en esta relación pueden existir algunas veces conflictos que podrían acarrear la comisión de un delito. Lo más frecuente que suele pasar en condominios es, y ahí lo tenemos en el tema, la difamación. Vecinos están en un grupo de WhatsApp, por ahí está un directivo, alguien que no está de acuerdo con su gestión, lanza un comentario llamándolo ladrón, corrupto, insinuando que se apropió de las cuotas de mantenimiento, alguna situación que él podría considerar que atenta contra su honor. Dime, primero, enmarquemos qué es el delito de difamación y si estas situaciones podrían calzar en este tipo de delito. Correcto, a ver, lo primero que hay que explicar es que el delito de difamación lo que protege como bien jurídico es el honor. Entonces, la difamación tiene como conducta prohibida y como conducta a sancionar el atribuir un hecho falso a otra persona. Ajá. Y esto calza muy bien en el ejemplo que brindas y que se da normalmente, lastimosamente, en la convivencia en un edificio, en un condominio, porque es propio de las relaciones interpersonales que existan ciertos conflictos. El tema viene cuando alguien, producto de este, vamos a llamarlo así, exabrupto, atribuye a otra persona la comisión de un delito, de una falta o simplemente una conducta deshonrosa, dañando el honor de otra. Si eso ocurre, claro que sí calza en el delito de difamación, porque repito, difamar es atribuir una conducta o un hecho falso a una persona. Oh, correcto. Y ahí has dicho un elemento importante, ¿la conducta necesariamente tiene que ser falsa? Si yo te digo, a ver, supongamos, tengo un vecino que ha sido sancionado, tiene una sentencia condenatoria, consentida, en la que se prueba que es una persona que robó en algún momento. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú eres un delincuente. Correcto. ¿Eso es difamación? Importante para aclarar. Hay una frase cliché que muchas veces se ha dicho, pero a veces no la aplicamos. Es la verdad no ofende. La verdad no ofende y la verdad no comete delito. Esto es, si hay una persona que ha sido sancionada en el ámbito penal, tiene una sentencia condenatoria, es un delincuente. Ajá. Que tú le digas delincuente porque tiene esa sentencia no entra en el verbo rector del delito de difamación. Pero eso implica, para los que nos están escuchando, en el derecho existe la verdad, formal, que para eso tiene que haber una sentencia. Por supuesto. Yo no podría decirle a alguien, no, es que yo creo que el señor lo vi robando, pero todos somos hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar dos temas. Una cosa es el tema subjetivo, el yo creo, me parece, no. Y del tema objetivo, si tú vas a atribuir a alguien un hecho o una categoría como delincuente, tienes que basarte en una sentencia. Y para eso el vecino tendrá que tener la certeza de que esta persona efectivamente tiene una sentencia condenatoria para poder llamarlo delincuente. Y quiero añadir algo más respecto a este delito de difamación. Ojo que ha señalado un punto importante. Normalmente esto, ¿dónde se da? En los grupos de WhatsApp, hoy en el mundo de la tecnología. Sí. El delito de difamación incluye un agravante, que es el haber sido cometido por un medio masivo. Y un medio masivo, por supuesto que entra los grupos de WhatsApp, porque no es una conversación entre dos. Estamos ante un grupo en el cual están todos los propietarios. Estamos hablando de diversas personas. Entonces, esta es una conducta de difamación agravada. Entonces, es distinto hacerlo en una asamblea presencial que hacerlo en el grupo de WhatsApp. Más bien, esto calza como agravante. Así es, por supuesto, es un agravante porque se hace a través de un medio masivo. Ok, correcto. Ahora, yendo al tema del grupo de WhatsApp, que es lo más común,
todos los edificios tienen un grupo de WhatsApp donde están los vecinos y por ahí es donde suele siempre compartirse estas ideas y generarse los conflictos. ¿Cómo probar que yo he sido víctima de un delito de difamación? Si mi vecino, yo soy el directivo, mi vecino me ha llamado ladrón, corrupto, sinvergüenza, qué sé yo. ¿Cómo yo lo pruebo? ¿Los pantallazos son suficientes? ¿De qué manera esto se valida? Porque también podrían ser falsos, ¿no? Importante. Para eso hay que explicar que en el delito de difamación no interviene el Ministerio Público, es decir, no hay una intervención del fiscal, porque se considera los delitos contra el honor delitos privados. En términos simples lo voy a explicar. Cuando alguien se ve imputado por el delito de difamación, no es que lo van a llamar de fiscalía, el caso va directamente al Poder Judicial, pero la persona que denuncia el delito de difamación, vamos a llamarlo con el término correcto, que querella, porque no es una denuncia, es una querella, lo tiene que hacer fungiendo de fiscal. Esto es, que tiene que llevar todas las pruebas ya al Poder Judicial, porque además son muy exigentes en los requisitos para admitirte una querella por el delito de difamación. Para esto, y respondiendo a tu pregunta directamente, si es que yo considero que alguien me ha atribuido una conducta falsa mediante un grupo de WhatsApp, lo que tendría que hacer, además de llevar los pantallazos que me puede servir como prueba indiciaria, es llevar un escaneo un descargo de información del propio celular validado por un notario público. Ajá. ¿Para qué? No para que valide si es que efectivamente esta persona lo dijo o no lo dijo, porque eso no le corresponde al notario. Simplemente el notario va a dar fe de que efectivamente esa información se brindó en ese celular, es decir, llegó el mensaje a ese número, a ese WhatsApp, a tal hora, y eso lo puede verificar el notario haciendo una simple revisión del celular, ¿no? La hora, la fecha, etcétera. No se necesita ser perito para esto, ¿no? Claro, entonces el notario es el que va a certificar, digamos, dar fe de que ese mensaje está en ese celular, fue a tal hora, salió de tal número y llegó a tal número. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil para la defensa de la persona que está siendo querellada rebatir el argumento de que ese pantallazo lo pudo haber involucrado en esta situación, dado que puede estar inmerso en una edición, no se conoce la fuente y entonces no es un argumento fuerte. Claro, ¿no? claro, claro. Un delito muy parecido, muy similar, y me gustaría que expliques la diferencia, es el de la injuria. Injuria, difamación y calumnia. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia? Perfecto. La difamación es atribuir un hecho falso a una persona. La injuria no consiste en ello. La injuria también es un daño al honor, pero se diferencia en que básicamente te ofenden. Te ofenden con un improperio, con... Que no necesariamente es un hecho falso. No necesariamente es un hecho falso, pero que te pueden insultar, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que está subida de peso en el edificio y le digan gordo, etcétera, cualquier otro adjetivo relacionado a su aspecto físico. Esa es una injuria. Es un insulto, en pocas palabras. Claro, por supuesto, es una injuria. La injuria es un insulto, es un daño contra el honor en su vertiente de un menoscabo a la dignidad. No necesariamente con un hecho falso. Ajá. Y tampoco la otra persona puede decir, oye, pero si es gordo. No. Claro, en este caso se defiende otro aspecto del honor. Claro, entiendo. Y la calumnia, por su lado, corresponde a atribuir ya no solamente un hecho falso, sino un delito, la comisión de un delito. Y es lo que me preguntabas también, ¿no? Por eso podría haber un tema de concurso de delitos, ¿no? Entre la difamación y la calumnia. La calumnia es, oye, tú eres corrupto. Eso es calumnia. Pero también se puede, repito, entrar en concurso de delitos, es decir, una sumatoria de penas con el delito de difamación, ¿no? Correcto. Entonces, calumnia es atribuirte un delito. Correcto. Ahora, por ejemplo, cuando se llama pues corrupto, ladrón, ¿no? O alguien decirle pues que abusó de un menor, entonces llamarlo de esa forma ya es atribuirle un delito. Ahora, el delito de denuncia calumniosa, que también suele pasar y hablarse mucho en condominios. Yo voy y te denuncio, se archiva la denuncia. ¿Eso podría calzar como delito de denuncia calumniosa? Es decir, ¿tú me denunciaste en vano? Perfecto. Vamos a nuevamente introducir un concepto. La denuncia calumniosa, a diferencia de la querella que se hace en difamación, en injuria y en calumnia, sí se hace directamente ante el fiscal, ante el Ministerio Público. ¿Y en qué consiste la denuncia calumniosa? En señalar mediante una denuncia, ya no mediante una querella, que otra persona te atribuyó un delito, pero a sabiendas de que tú no lo habías cometido. Simplemente, vamos a llamarlo en términos coloquiales, para empapelarte. Correcto. Respondiendo a tu pregunta directamente, el hecho de que hayan archivado una denuncia quiere decir que automáticamente
calza en el delito de denuncia calumniosa, no. La Ajá. Corte Suprema ya ha señalado que un archivo fiscal no necesariamente calza en el delito de denuncia calumniosa. ¿Por qué? Porque el delito de denuncia calumniosa exige que se pruebe que esta persona, al momento de realizar la denuncia, sabía Ajá. de que ese delito no se había cometido. No es que vamos a ver qué es lo que se ha ido averiguando a lo largo de la investigación y no se ha podido probar, por ejemplo, ¿no? Claro. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Vamos a aterrizar en el mundo de los condominios. Ujú. Supongamos que se le atribuye a uno de los vecinos haber realizado tocamientos indebidos en contra de una menor dentro del condominio. Lo denuncia. Ujú. Ya. Pero luego esta persona sabía que a la persona a la cual ha denunciado el día que supuestamente ocurrieron los hechos, sabía que esta persona estaba de viaje. Ujú. Eso es denuncia calumniosa. Ah, ok. Porque tiene que ser un tema evidente, Ok. muy claro. No hay nada que investigar, ¿me entiendes? Pero a pesar de eso, presenta la denuncia, eso es denuncia calumniosa. Eso, en sentido contrario, quiere decir que si yo tengo indicios, elementos, rumores de que cometiste un error, por ejemplo, ¿no? Hay desfalco económico, si las cuentas no están claras, yo podría presumir que hay un delito, que justamente vamos a hablar más adelante de ese delito, y te denuncio como presidente, y se archiva, yo sí tenía elementos. O sea, Por supuesto, es más, en términos de la Corte Suprema, para abrir un proceso penal en diligencias preliminares se requiere únicamente sospecha simple, con lo Ajá. cual tú estarías cubierto por el ejercicio regular de un derecho, que es Perfecto. una causa de justificación regulada en el artículo 20 del Código Penal. Perfecto, entonces muy bien, hasta ahí vamos conociendo ya entonces algunas situaciones que se pueden dar en los edificios y condominios. Y para seguir, antes de seguir continuando con este tema importante, quiero mencionar y recomendarles que si te gustaría tener el control total de tu edificio, con iDiffusion es posible. iDiffusion es una plataforma digital que te permite generar tu presupuesto, emitir recibos, gestionar cobranzas, controlar la reserva de tus áreas comunes y mucho más, optimizando la gestión de tu condominio. Pide tu demo ahora usando el código CONVIVE y llévate un mes completamente gratis. Visita su web www.edificium.pe porque administrar un edificio nunca fue tan sencillo. Gracias a Edificium por estar con nosotros en este episodio. Muy bien, Jimmy, continuando entonces con el tema de los delitos en los condominios. Te decía de la denuncia a un presidente porque presumo que hay desfalco económico, mal manejo. Y ahí hablamos de un delito que también se menciona mucho, que es la apropiación ilícita. Ahora, para los que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre apropiarse ilícitamente de algo y robar o hurtar? Porque lo que yo normalmente escucho es, ese vecino es un ladrón, un ratero. ¿Cuál es la diferencia en términos legales de la apropiación con el robo? Excelente pregunta. Primero, el hurto consiste en sustraer un elemento material de la propiedad de otra persona sin violencia, ¿correcto? Okay. El hurto. El hurto se caracteriza además por el engaño, por una persona sagaz que puede, repito, sustraer un bien sin ejercer la violencia. Hurto. El robo, por el contrario, exige de todas maneras la violencia. Uh-huh. Si es que a ti te hurtan el celular, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cotidiano, estás en el transporte público, te sacan el celular sin que tú te des cuenta, eso es hurto. Correcto. En el condominio, alguien deja olvidado, por ejemplo, su canasta de compras, viene otra persona, coge eso sin que se dé cuenta la otra persona, pero queda registrado en las cámaras, eso es hurto, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo sería robo? Cuando está entrando un vecino y viene otro vecino, lo cogotea, le mete un par de puñetes, le quita el celular, eso es robo. Correcto. Ahora vamos a la apropiación ilícita. La apropiación ilícita también es un delito contra la propiedad, pero se diferencia de estos dos que en el sentido en que la persona que comete el delito entra en posesión del bien en razón a un cargo. Es decir, a mí me destinan el fideicomiso, la administración de determinado bien en razón a mi cargo, por ejemplo, del presidente de Junta de Propietarios. Uh-huh. Administre usted, señor, los fondos del condominio. Hasta ahí no se ha cometido el delito. El tema es cuando yo no los quiero devolver o cuando yo les doy un uso diferente. En este caso ya no estamos ni en hurto ni en robo, sino en apropiación ilícita. Repito, la diferencia es que entra previamente en posesión por razón de un encargo. Correcto. Entonces, a ver,
el presidente tenía los fondos no porque se los, con violencia los extrajo, Claro, ni se los apropió con argucias, sino exactamente. porque tiene un cargo que es el presidente, se le dan los fondos Exactamente. y ya no los devuelve. Exactamente. La conducta ilícita entonces se configura cuando después de haber asumido el cargo, después de haber conferido la administración de los fondos, él ya no quiere devolver Ujú. o él le da un uso diferente. Ajá. Eso es apropiación Eso que llamamos desfalco en los condominios Apropiación ilícita, podría ser claramente, apropiación ilícita. claramente. ¿Cómo lo probamos? ¿Podríamos tener una auditoría? Ya, ahí, como este es un delito que corresponde a la acción pública, el fiscal va a hacer la investigación y nosotros le podemos pedir al fiscal que realice, por ejemplo, una pericia contable. Ajá. Porque el fiscal, la fiscalía, tiene peritos contables que determinen con cuánto de dinero ingresó a la administración y Ujú. con cuánto de dinero nos está entregando la administración y qué es lo que habría pasado en ese interín. Además de ello están la declaración de los testigos, la declaración de los propios vecinos, ¿no? Las cámaras, a ver qué cosa se ha comprado este vecino en los últimos meses, porque hemos visto cada Correcto. caso en verdad, Claro. porque hay cada condominio que tiene determinados fondos, incluso algunos muy elevados, Sí. y se puede incluso probar esto con las adquisiciones que haga de forma posterior la persona que estaba encargada de Ajá. administrar estos, ¿no? O sea, de pronto soy presidente que tiene buen fondo y me compré un carro del año. Así es. Y ojo que eso puede lidiar incluso con el delito de lavado de activos. O sea, Ajá. a ver, el hecho de cometer un delito obteniendo ganancia ilícita y luego realizar actos de conversión, de transferencia, puede ser delito de lavado de activos. Ajá. Adicional, ¿no? Interesante ese dato. Ahora, otro delito bastante común que se escucha en los condominios es el tema de usurpación. Primero, explicar y entender qué es el delito de usurpación y si este podría ser cometido por algún vecino que, extralimitándose de los límites de su propiedad, construye o invade área común. ¿Podría ser esto delito de usurpación? Lo primero que quiero explicar, y a veces muchas personas no entienden, y me ha llegado diversos casos en ese sentido, es que la usurpación protege al poseedor. Eso es fundamental. La usurpación, el delito de usurpación, a quien protege es al poseedor, no al propietario. Ojo, ¿ah? No al propietario. El delito de usurpación se comete cuando otra persona perturba la posesión de otra. No importa si es que el poseedor estaba legítimamente, ilegítimamente, si es que es un inquilino que no paga, que paga. Ujú. Eso no le interesa al foro penal. Lo que busca proteger el delito de usurpación es la posesión. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Cómo se va a proteger a un inquilino moroso? Ujú. Esto tiene una explicación. Y la explicación surge a raíz de que se quiere evitar la autotutela. Esto es la justicia con las propias manos. Claro. Entonces no se puede, pues, a consideración del propietario, como no me paga los impuestos, los arbitrios o la renta, yo voy y lo saco a la fuerza. Eso está prohibido, eso es delito. Incluso Ajá. muchas personas han sido condenadas siendo propietarios por tratar de perturbar la posesión del inquilino. Y aquí un detalle importante. Ojo, perturbar la posesión no solamente es ir y contratar a unas personas para sacarte las malas, Ujú. sino también es cortarle el agua, cortarle la luz, cambiarle la chapa. Ajá. Ojo al detalle, que eso también es delito de usurpación. Interesante porque has dado un tema que pasa bastante en condominios. Las juntas de propietarios, en algunos casos, cuando el propietario se convierte en moroso, ¿no? Tiene una cierta cantidad de deudas de cuotas de mantenimiento, va a propia mano, manda el personal a cortarle el agua al propietario. Entonces, poniéndolo en lo que estás diciendo, tenemos a una persona, propietario, inquilino, lo que fuera, que está en posesión de su departamento. Yo como junta de propietario o administración voy y le cierro la llave del agua, de tal manera que no va a tener agua. ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Eso podría calzar en el delito de usurpación? Por supuesto, porque está perturbando la posesión, ¿no? Entonces, hay Perturbar que en términos, coloquiales, es molestar. Sí, Digamos, no te voy a dejar vivir en ese departamento porque obviamente sin agua no puedes vivir. Sí, la Corte Suprema ha señalado perturbar la posesión, lo ha definido como hacer insoportable, porque no cualquier perturbación. A ver, te toco la puerta, Claro. te fastidio con la bulla, ¿eso es usurpación? No. Perturbar la posesión es cualquier conducta que haga insoportable, insubsistente la posesión del bien. Por ejemplo, ¿Quién puede sin vivir sin agua agua? no puedo vivir, Claro, ¿no? exactamente. Entonces, interesante también ese tema porque se ve más de lo que parece ser, muchísimo
cortes de agua. Antes de continuar, quiero también dirigirme a las personas que me están escuchando y viendo para comentarles un tema muy importante. Tu edificio tiene problemas de cobranza, desorganización o falta de transparencia. Claverías Administración llega para cambiarlo. Claverías es una empresa administradora con más de 15 años de experiencia, destacada por su gestión con orden, confianza y soluciones reales. Contáctalos hoy en la web o el número que aparecen en tu pantalla y da el primer paso hacia una mejor administración. Gracias, Claverías Administración, por estar con nosotros en este podcast. Muy bien, y continuando entonces con estos delitos, mira, estamos dándole muchos puntos interesantes y claves a quienes nos están escuchando y viendo, porque esto suele ser más común de lo que parece, como lo he indicado. Otro escenario, tengo yo una mascota. Mi mascota, no voy a decir la raza, para no estigmatizar, agrede a un niño o a una persona, a un anciano o a una persona, lo lesiona. El dueño de esta mascota podría ser denunciado como autor del delito de lesiones. Interesante la pregunta, porque eso sucede mucho. Es más, acaba de pasar hace un par de semanas en el edificio donde yo vivo. Fíjate, en el derecho penal existe lo que se conoce como fuentes de peligro. Y ya se ha definido, no lo digo yo, no es un tema de estigmatización ni mucho menos, pero ya se ha definido a nivel de Corte Suprema que los animales son una fuente de peligro, ¿correcto? Entonces, las fuentes de peligro tienen que tener un responsable, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de las mascotas, si yo tengo un perro o cualquier otra mascota que pueda ser agresiva, yo soy el responsable de esa fuente de peligro. Todo lo que haga esa fuente de peligro, si es previsible y si es controlable por mí, porque no se me puede pedir tampoco alguna conducta heroica, ¿no? Va a ser atribuido a mí, ¿correcto? Entonces, si un perro muerde a un niño y ese perro es mío, se sabe que vive en mi departamento, se sabe que yo lo paseo, y ese día lo paseé sin la correa, sin el bozal, yo soy el autor del delito de lesiones, ya sea leves o graves, lo que corresponda, ¿no? Entonces, ojo que eso ya está establecido. Ah, perfecto, interesante. ¿Cómo lo pruebo? De pronto, a ver, me pasa ahora, estoy caminando, un perro muerde la pierna a mi hijo. ¿Qué hago en ese momento? Lo primero que se tiene que hacer es ir a poner la denuncia ante la comisaría, y en la comisaría se va a ordenar que pase un examen médico legal para determinar la gravedad de las lesiones. Si es que las lesiones corresponden entre 1 a 10 días de descanso, estamos ante un supuesto de faltas. Correcto. Faltas de lesiones. Si es de 10 a 20, lesiones leves. De 20 en adelante, lesiones graves. Luego de eso, una vez interpuesta la denuncia, se citará a una toma de declaración ya con el fiscal presente, donde uno narrará los hechos. Podríamos pedir también que se salvaguarde, y esto es un punto importante, ¿ya? Porque pasa mucho, que se salvaguarde las grabaciones del condominio. ¿Por qué? Porque normalmente el condominio tiene pues un tiempo de duración de las cámaras, ¿no? 5 días, 7 días, 10, 15 días. Entonces lo que hay que pedir de manera urgente es que el administrador salvaguarde una copia de esa grabación. Con eso ya se puede ir avanzando en el delito. Ajá, perfecto. Entonces, interesante lo que nos estás comentando. Y un tema similar en el delito de lesiones podría ser también, partiendo del hecho de la responsabilidad de otra persona, digamos, si yo tengo mis hijos que juegan, no sé, pues en los estacionamientos y de pronto por la pelota me rompen el parabrisa o se están jugando y me dañan una ventana, algo, digamos, que sea medianamente costoso. ¿Podrían los padres, estamos hablando de menores de edad, los padres ser responsables de esto? Ya ahí vamos a un tema también que entra en, vamos a decir, en conflicto entre el derecho civil y el derecho penal, y te voy a explicar por qué. A ver. Sucede que no existe el delito de daños contra la propiedad culposo, no existe. Es decir, si es que alguien por irresponsabilidad, ojo, no con intención, no con voluntad, sino por irresponsabilidad, daña tu propiedad, no es delito. Ajá. No es delito. ¿Qué sería? Sería un tema de daño contra el patrimonio que puede ser reclamado en la vía civil, ¿correcto? Un tema netamente económico. Un tema netamente económico. Hace un par de semanas teníamos un caso en el cual una persona estaba estacionando su vehículo en la cochera de un condominio y por imprudencia le hizo un choque mínimo, pero ante un faro costoso de un vehículo de alta gama, ¿no? Donde estábamos hablando de más de $3,000, $4,000, solamente un faro. Entonces,
se hizo la denuncia ante la comisaría y lo que corresponde es que esa denuncia sea desestimada, repito, a menos que se compruebe que el delito o que la conducta, perdón, haya sido dolosa. Ajá. Lo mismo sucede con los hijos. Si tu hijo, a sabiendas, quiso dañar un faro, etcétera, ahí podríamos nosotros hablar de un delito, claro, porque tú tienes que responder, porque tú tienes posición de garante sobre esta persona, Ok. ¿no? Pero de lo contrario, si es un tema de un juego que estaban jugando, alguna imprudencia, puedes reclamar, por supuesto, pero en la vía civil, no en la vía penal. Entonces, el delito de daños, que es dañar la propiedad, romper algo, exige necesariamente dolo. Necesariamente. Y esto porque el derecho penal no puede intervenir en todas las áreas de convivencia. El derecho penal es la última ratio y solamente debe salvaguardar las conductas más peligrosas, más dañinas para la sociedad. Un tema de un daño contra la propiedad es dañino, sí, por supuesto, pero si es que es un tema, repito, culposo, imprudente, debe ser visto por la vía civil, no por la vía penal. Correcto, interesante, porque eso suele pasar mucho de los juegos de menores o en general estos choques que bien has indicado, y mientras no se pruebe que él tenía la intención de chocarme, no sé, porque le caigo mal y ya me había dicho, ¿sabes qué? Te voy a dañar tu propiedad. Mientras yo no pueda probar eso, que va a ser un poco complicado, no puede ser delito de daños. Ahora, quiero explicar algo que también es fundamental, ¿no? El dolo, hablando en términos penales, no solamente existe el dolo directo, es decir, la intención de querer dañar, sino también se puede entender como dolo eventual, que es otro tipo de dolo, el menosprecio por el cuidado de, en este caso, de la propiedad. Es decir, no te quiero dañar, pero si es que se daña, no me interesa. Ok. Eso también es dolo. Entonces, eso ya no es una imprudencia, eso es un menosprecio por el cuidado del bien jurídico. Es difícil probar. Es una línea muy delgada. Claro, es una línea muy delgada Entre y por eso uno y decía el que hay otro. un conflicto entre el tema civil y el tema penal. Normalmente, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Lo mandan a la vía civil. Claro, correcto. Ahora, habías comentado también un tema en el caso de las lesiones. Me decías que si no supera los 10 días pasa a ser una falta. Así Correcto. es. Entonces, explícanos un poco qué es ese tema de faltas, que es poco, a menos yo no lo he visto mucho en condominios. La gente siempre trata de apuntar hacia el delito, pero no todo es delito. Pero sí hay digamos, un nivel, un estadio en el que sin ser delito llega a ser también sancionado. Y ahí Sí, están las faltas. te comento, justo hoy tengo una audiencia de faltas en un condominio, un tema de una pelea entre unos vecinos. Ujú. Un vecino saca a pasear su perro, el otro vecino sale por atrás, había una mala relación entre ellos, el vecino que es mayor que el otro que era adolescente, le mete una cachetada, ¿correcto? Y el otro responde también con vamos a decirlo, con un puñete. Ujú. Ambos se denuncian. Pasan médico legista y a ambos le determinan a uno 3 y a otro 4 días de descanso facultativo, con lo cual no llega al estándar de delito. Entonces, ¿cómo yo voy por la vía de la falta? Primero, todos van a denunciar que sea delito, Claro. solo que ya le corresponde al fiscal, viendo que no corresponde el tema en cuanto al quantum de los días de descanso, no supera los 10 días, trasladar esta información al juzgado de paz letrado, que es el competente, ¿correcto? Ajá. Juzgado de paz letrado. Entonces la fiscalía también pierde competencia y todo se va al juzgado de paz letrado. Y en una audiencia que según el código debe realizarse de forma inmediata, nunca se cumple, ¿no? Normalmente es a la semana siguiente, pero en una audiencia deben resolver el caso. Te explico un poco cómo funciona A ver. el juicio de faltas. Lo primero que se hace es instar a que concilien, porque es un tema menor, no hay un tema de delito, no hay un tema de interés público, los instan a que concilien. Si no hay conciliación, empieza el tema probatorio, cada uno llevará sus pruebas, sus testigos, su certificado médico, por ahí alguna grabación, se verá todo ello al momento de Audiencia. realizar la audiencia, se interrogará a cada una de las personas y el juez emite en el mismo día una decisión. Ujú. ¿Cuáles son las consecuencias por una falta? Pagar días multas, realizar servicio comunitario. Es lo máximo que te podría pasar por Ajá. una falta. No hay cárcel. No hay cárcel y tampoco te genera antecedentes. Ajá, correcto. Y esto, faltas, digamos, hay diversas faltas, por ejemplo, las lesiones que no son muy grandes, que no superan los 10 días, pasan falta. O podría ser una gresca entre vecinos, insultos. También faltas contra la dignidad también está regulado como tal, ¿no? Ya, o sea, digamos que las faltas es
un nivel menor al delito. Exactamente, el umbral del daño que se le ha ocasionado a la persona no corresponde verse a nivel delictivo, sino a nivel de falta. O sea, si tú me preguntas cuál es la diferencia entre una falta y un delito, básicamente la intensidad del daño, ¿no? Ajá, correcto, así de sencillo. Así es. Muy bien. Un tema parecido a este es cuando las personas en una acalorada discusión se amenazan, hay insultos, y una de la parte que se siente agraviada, puede decir, o suele decir, voy a pedir garantías para mi vida, Ujú. ¿no? Y es bastante común eso. Yo lo he visto bastante, vecinos que se van a solicitar estas garantías. ¿Cómo es esto? ¿Qué es ese procedimiento? ¿Ante quién se sigue y qué consecuencias tiene? Excelente. Primero, una amenaza no es delito, ¿ya? O sea, cuando alguien se siente amenazado o de verdad lo amenazan, no puede ir a la comisaría, porque lo primero que te van a decir en la comisaría, señora, una amenaza no es delito, vaya a la prefectura. Ujú, Ese es el lugar donde uno tiene que ir a pedir garantías por su vida, ujú. no cualquier amenaza. No es que, oye, mañana le voy a contar tal cosa a tu pareja, eso no es una Ya, amenaza. claro. Tiene que ser una amenaza idónea para poner en riesgo tu vida. Entonces, Ujú, una amenaza de muerte, ¿no? ujú, Entonces, vas a la prefectura y pides tus garantías directamente, no necesitas abogado, ¿ah? ujú. Vas a la prefectura y te entrevistas con el subprefecto y le explicas el caso, interpones una denuncia y se citará también a una audiencia, citarán a las dos partes, ofrecerán sus pruebas y resolverán si es que te brindan o no te brindan las garantías para tu vida. Ese es el procedimiento. Digamos, en términos sencillos, es un documento en el que se me brindan las garantías. ¿Hay una orden de alejamiento? ¿Hay alguna consecuencia si infrinjo esto? Perfecto. Si es que te brindan las garantías, ¿en qué consiste la garantía? Vamos a explicar un poco ese tema. Básicamente hay una orden de alejamiento de la otra persona, ¿correcto? Y ahora también se ha estado implementando, en casos de violencia contra la mujer, el botón de pánico. Te instalan Ujú. un botón de pánico en el celular, que es un aplicativo en el cual tú, al presionar, haces que la policía inmediatamente, bueno, inmediatamente es un decir, pero en el menor tiempo posible puedan acercarse hasta el lugar donde estás. ¿Ok? Si infringe la otra persona esta medida de alejamiento, ¿qué es lo que podría pasar? Estaría incurriendo en un delito, Ujú. desacato, Ah, desobediencia ok. a la autoridad. Eso ya tiene una relevancia penal, ya no solamente a nivel de medidas de seguridad, de O sea, sí protección. podría esto escalar a un Claro, tema eso ya lo de tiene que delito. ver directamente la fiscalía. Correcto. Y habías comentado un tema cuando, digamos, el sujeto pasivo de esta conducta es una mujer. Suele verse bastante en condominios el tema de la posición de la mujer y cuando hay una violencia, no sé, hay un vecino varón que le insulta o pasa estos agravios contra la mujer, se habla de la violencia psicológica, Ujú, que creo yo debe ser bastante difícil de probar, ujú. pero el hecho de que sea mujer lo agrava, tiene un trato especial, hay un delito, una falta especial porque el sujeto pasivo es mujer. Me acabo de recordar un tema puntual, una modificatoria que se ha dado hace poco justamente por la condición de mujer en el delito de hurto y en el delito de robo. Se agrava cuando es cometido en contra de una mujer, en Ujú, contra de un niño o en contra de una persona de la tercera edad. Entonces, ojo ujú. con ese detalle. Es un agravante, las penas se elevan. Y en cuanto al tema de violencia psicológica, no existe como tal un delito de violencia psicológica, sino se llama Claro, lesiones psicológicas. O sea, claro. el delito de lesiones puede ser físicas o psicológicas. ¿Cómo se prueba ello? A través de una pericia psicológica que tiene que pasar el agraviado. Cuando es mujer, ¿necesariamente se va a agravar? No, sino que la violencia tiene que ser dada para que sea un agravante en un contexto en el cual, por su condición de mujer, se le está agraviando, ¿no? Por su condición de mujer. Así es, efectivamente, ¿no? Quizás en lo que se dice, quizás un comentario machista podría ser eso. Exactamente, agraviándola por su condición de mujer, ¿no? Pero si es Ajá. una discusión simplemente, oye, paga, oye, tú no Claro, pagas, no tiene nada que ver si es mujer no o no. están usando o menoscabando su condición de mujer, ¿no? Ok, perfecto. Una pregunta que me hacen siempre y que suele pasar bastante en los condominios y que estoy seguro que la gente lo está esperando. Si yo tengo un vecino que fuma marihuana, ¿puedo denunciarlo? ¿Es un delito fumar marihuana en el Perú? No, en el Perú no está penado la posesión para consumo, por ejemplo, Ujú, ¿no? Ni tampoco el consumir. Lo que está penado es la compra, la compra-venta de esta sustancia. Ahora, ujú. ¿cuándo puedes denunciar? Cuando tienes indicios de que esta persona
tiene en posesión más de 8 gramos. Ajá, interesante. Ese es el límite permitido. Si tú tienes indicio de que si tú le ves una bolsa, claramente supera los 8 gramos, puedes denunciar, porque esa posesión ya sería posesión punible. Claro, que es lo que yo le comentaba a los vecinos. Hay un límite que son los 8 gramos, en los que si yo de pronto veo que mi vecino llega con una bolsa, pues que obviamente son más de 8 gramos, y veo que llega gente y le toca la puerta y sale y saca la mano y entrega algo, podría yo presumir que está vendiendo y ahí lo puedo denunciar. Exactamente, porque además ahí estaríamos ante un delito de posesión para tráfico. Posesión para tráfico. Y otro tema importante. Supongamos que le ven a esta persona con un cigarro de marihuana que pueda tener aproximadamente 2 a 3 gramos. Pero también lo ven con cocaína. Eso también es penado. No puedes tener en posesión 2 drogas diferentes. Así no sobrepase el límite permitido. Ajá, muy interesante lo que nos estás comentando. Yo te agradezco mucho, Jimmy. Estoy segurísimo que la información que hemos compartido en este episodio les va a servir muchísimo a las personas que nos están siguiendo. Por favor, indícanos tus redes sociales, donde la gente puede conocer más, si tiene un caso penal, contactarte, saber más de lo que tú compartes también en tus redes sociales. Adelante. Por supuesto, nos pueden encontrar. Nosotros somos especialistas en temas penales. Nos pueden encontrar en nuestra red social Instagram, Jimmy-Sotomayor, JIMY-Sotomayor. Estamos también realizando diversos videos comentando los casos que llevamos en el TikTok como Jimmy Sotomayor Abogado. Y en general, en cualquiera de las redes nos encuentra como Jimmy Sotomayor. Muy bien, gracias Jimmy por estar con nosotros y gracias también a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Invitarlos también a nuestras redes sociales, ya saben, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Suscríbanse también a este canal para que estén siempre enterados de toda la normativa, de todos los casos. Siempre aquí comentamos temas de edificios y condominios. Muchas gracias a todos los que nos siguen y será hasta la próxima. Gracias, hasta luego.